Toca exigirle a quien es la presidenta, a quien está en el Palacio Nacional. Y lo que está pasando es que ella está rompiendo el orden constitucional. Entonces, señoras, señores de buena voluntad, se acabó la duda, ¿eh? La señora no está dispuesta a cumplir la ley. Señores empresarios, señores inversionistas, señores que creen que hay duda, se acabó la duda. Que se ponga a amenazar una jueza de iniciarle un procedimiento en contra, lo que hace saber es que vamos a un México autoritario sin más límite que lo que la presidenta se le pegue la gana. La reforma, yo me regreso a la reforma de 2010-2011. La reforma de 2010-2011, en los dos tiene razón. Cambió todo el panorama constitucional. El artículo primero es muy claro. Le dio una vuelta, bueno, hasta la Corte cambió de época, le dio una vuelta a cómo entendemos nosotros los derechos de las personas. Y la autoridad se tiene que someter. Y para eso están los jueces, para someter a la autoridad que se trata de pasar, que se trata que trata de atropellar. Pero ¿quién considera que la decisión de la jueza es jurídica? Es absolutamente política. Lo resuelve, por supuesto, el Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial, en este caso en particular, es juez y parte. Pero en todo el mundo mundial, en todo el mundo mundial. El pueblo de México cada vez es más sabio. Por eso trato de darle los argumentos. Pero ¿por qué te das tú el derecho de hablar por el pueblo de México? ¿De dónde crees? El pueblo de México, a ver. Sí, hay que darle los argumentos jurídicos para que sepan en qué se basan lo que decimos. La jueza, que además fue, repito, sancionada en abril del 2021 por desempeño deficiente, incumplimiento de horario, nepotismo, acoso laboral por 12 servidores públicos que trabajaban con ella, además de tener antecedentes en el 2016 de haber sido sometida a procedimientos, una sola juez pretende echar abajo un derecho humano que tienen millones de mexicanas y mexicanos de votar y ser votados el día 1 de junio de 2025. Bueno. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Bienvenidos a un video más de su canal El Cepillo Político. Comencemos con la información. Durante un debate que se llevó a cabo el día 21 de junio de 2024 en el programa de Azucena Uresti, con motivo de hablar sobre la legalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, el vocero de la oposición, Emilio Álvarez y Casa, no soportó los argumentos del senador morenista Israel Zamora. Y aunque venía acompañado de Rubén Moreira, y entre los dos intentaron echarle un montón al senador morenista, no pudieron, por lo que Emilio Álvarez y Casa perdió el control y comenzó a gritonear, como es costumbre de la oposición que cuando se les acaban los argumentos se ponen a gritonear. En dicho debate, esto solo ocasionó que fuera la botana del senador morenista. Esto le molestó aún más y terminó lanzando maldiciones. Además les recordó que la jueza que intenta detener la reforma al Poder Judicial ya fue acusada por diferentes cargos, como abuso de autoridad, nepotismo, abuso de poder, entre otros. E incluso fue suspendida durante 2 años. Fue suspendida de sus funciones del Poder Judicial, aunque después fue reincorporada. Veamos el video. Las 8:30 y bueno, pues vamos a nuestra mesa de los lunes. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, está acá con nosotros. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, como siempre, aquí en esta mesa de los lunes. Gracias. Buenos días, Azucena. Lo mismo que Israel Zamora, ex senador de Morena. Gracias, Azucena, por la invitación. Al contrario, bueno, pues a ver, aquí hay una parte del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo que no tiene la razón respecto a la reforma al Poder Judicial y las suspensiones que han dictado los jueces. La presidenta insiste que los jueces no tienen estas atribuciones. Acabo de hablar con la jueza que dictó eliminar el decreto del Diario Oficial de la Federación, etcétera, y dice que por supuesto tiene todas las atribuciones que le da la ley. ¿Quién miente? ¿Quién arranca, Rubén? ¿Quién miente? El problema es de origen. Se hace una reforma que no es de justicia, sino es para eliminar, al Poder Judicial que nosotros conocemos, y se hace sin consensos, sin expertos, sin testeos, sin pruebas piloto. Entonces tenemos enfrente un grave problema. Después de la reforma de 2010-2011, a mi juicio, el constituyente permanente tiene muchas limitantes. Una de ellas es que no puedes tocar la parte pétrea de la Constitución. Y en este sentido va pues la justicia, el derecho que todos tenemos a la justicia, la división de poderes, todo esto. Y pues sale esta reforma sin todo esto que te digo, sin consensos, y pues hoy estamos complicados. Y empiezan las impugnaciones a través de acciones de inconstitucionalidad o de amparos. Y aquí lo más importante es, la autoridad puede desobedecer una orden judicial de una o de otra autoridad legalmente constituida, legítima. Yo pienso que no. Pues de poder puede, porque está pudiendo. Pues no puede, de todos modos, porque vamos a una crisis constitucional. Y el Ejecutivo sí tiene la responsabilidad de la gobernabilidad. Ahora, no se ha presentado no se ha dado vista al Ministerio Público del desacato, es lo que nos decía la jueza. Mientras esto no suceda, pues no hay ninguna sanción. Entonces, cuando dice Rubén, no se puede desacatar una instrucción del Poder Judicial, pues sí se puede, Israel, ¿no? No, es que no hay, mira, es importante mencionar que cuando salió publicada la reforma constitucional, nacieron derechos
que son derechos humanos, los derechos político-electorales son una extensión de los derechos humanos, de votar y ser votado en materia judicial, Azucena, algo que no existía antes. Un reconocimiento que hace la Constitución a partir del día 16 de septiembre de este año, de que todas las mexicanas y mexicanos tienen el derecho de votar por un juez, un magistrado, un ministro. Esta suspensión de una jueza, esa es la pregunta más bien, ¿puede una jueza nulificar los efectos de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 1093 legisladores, una jueza en una suspensión, y utilizan una maña que se utilizó durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde suspendían actos y al otorgar el amparo, al resolver la cuestión principal del amparo, decían, ¿sabes qué? Pues no se le concede, se sobresee el amparo, etcétera, y entonces la suspensión que había de hecho afectado actos o normas durante mucho tiempo, durante el tiempo que se resolvió el amparo, quedaban suspendidas. Entonces es una maniobra que utilizan para suspender los efectos, y seguramente en el amparo incluso podría decir, ¿sabes qué? No se le concede el amparo, no tenían razón los quejosos y se sobresee el juicio. Oye, Emilio Álvarez y Casa, a mí me gustaría mucho que habláramos en español. Mira, O sea, en un lenguaje menos complicado, porque déjame- es muy importante que todos los que nos escuchan entendamos, incluida la de la voz, ¿dónde estamos? ¿Cuál Vamos es a el decirlo punto? en tres órdenes. A ver. Primero, la presidenta puede estar de acuerdo o no con una jueza, con un magistrado, con una resolución, pero hay instancias para combatirlo. Si la presidenta dice que no por sus pistolas, bienvenidas mexicanas y mexicanos a la ruptura del orden constitucional. Segundo, todas aquellas personas de buena voluntad que tenían el beneficio de la duda, guárdelo en un cajón, ya se acabó. ¿Para la presidenta? Para la presidenta. ¿Así de plano? Pues sí, porque lo que ella está diciendo es que no va a cumplir la ley, solo al que le gusta. ¿Pero no está presionada un poco? Será ¿Podría? presionada, pero ahora toca exigirle a quien es la presidenta, a quien está en el Palacio Nacional. Yo a ella me voy a referir, a nadie más. Y lo que está pasando es que ella está rompiendo el orden constitucional. Entonces, señoras, señores de buena voluntad, se acabó la duda, ¿eh? La señora no está dispuesta a cumplir la ley. Señores empresarios, señores inversionistas, señores que creen que hay duda, se acabó la duda. Tercero, que se ponga a amenazar una jueza de iniciarle un procedimiento en contra, lo que hace saber es que vamos a un México autoritario sin más límite que lo que la presidenta se le pegue la gana. ¿Coincides, Rubén, en que ya se terminó el beneficio de la duda por la presidenta Sheinbaum? ¿Se acabó? Bueno, el mensaje de no obedecer a un juez todo parece que sí, ¿no? Estamos en un momento difícil para el país. Bueno, ¿qué tal si mañana o pasado alguien va y presenta un amparo por otra situación y dice el poder, fíjate que no te obedezco porque yo tengo la voluntad popular? O sea, eso no es válido, ni siquiera pensarlo. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, La tienen obligación. la obligación de detener aquello que es inconstitucional. La reforma, yo me regreso a la reforma de 2010-2011. La Ok. reforma de 2010-2011, es que se ven en los Sí, dos tienes razón, pedacitos, tienes razón. cambió todo el panorama constitucional. El artículo primero es muy claro. Le dio una vuelta, bueno, hasta la Corte cambió de época, Sí. le dio una vuelta a cómo entendemos nosotros los derechos de las personas. Y la autoridad se tiene que someter. Y para eso están los jueces, para someter a la autoridad que se trata de pasar, que se trata que trata de atropellar. A ver. Sí, mira, Rubén ahorita comentaba ruptura constitucional y luego utilizó la palabra ingobernabilidad, Emilio. ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? Pues las dos cosas. El hecho, ¿qué te genera la incertidumbre jurídica? Que de repente las reglas cambien. La ley está para que todos tengamos certeza de qué dice. Bueno, no hay un solo artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy a suspender o a tener el control constitucional de reformas y adiciones El primero no, constitucionales. como dice Rubén. No existe. No, claro que no. Hay un, que sí. ya lo habíamos dicho aquí, no se puede esconder A ver, un elefante en una ratonera. ¿Qué Y dice el explico qué ¿qué quiere dice el decir eso. primero? Nada más para ponerlo en contexto. Toda autoridad está obligada a garantizar y proteger los derechos humanos. Toda ¿Y dónde autoridad, dice? toda. ¿Y dónde dice? Precisamente eso es a lo que se refiere toda la frase de que no se puede esconder un Bueno, elefante es que en una no. ratonera. A ver. Porque tú crees, Azucena, público que nos escucha, que el legislador iba a dejar de manera tan ambigua una facultad de control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución, siendo una facultad tan importante, la iba a dejar a que se interpretara ahí en palabras muy abstractas, A ver, como Rubén. pretenden ellos. No, claro que no. Eso es, A ver, ya hay criterios en el derecho internacional, el derecho comparado, que dicen que eso no puede suceder. hombre. A ver, la reforma de 2010-2011 fue tan profunda que se puso en la mesa algo importante. Los derechos humanos están sobre cualquier cosa. Así de Como el así derecho a de- votar y así ser de- votado así en de- materia así de- judicial. Mira, es que Y hasta hace poco, el ministro Saldívar, el ministro Saldívar, hoy asesor, decía eso. Por ahí se su tesis reporta. constitucional, su tesis de licenciatura, perdón, es amparo contra reformas Ahorita constitucionales. circuló este ¿Ah? fragmento, ahorita lo ubicamos. Y es increíble que ahora se resulta que no. Pero estamos discutiendo algo producto de una narrativa falaz y perniciosa. Vamos a cambiar la justicia. Eso no es cierto. Ni se va a mejorar la justicia, porque se requieren mucho más cosas que lo que ahí se propone. Primero, ni la gente va a elegir.
Eso es falso. Bolivia no pasó del 5% la gente que decidió. Hay un grave problema, Susana, que la presidenta decida qué cumple y qué no cumple. Puede haber diferencias, son legítimas, pero entonces hay instancias para combatir. Y hay que recordarle, Israel, todo proceso legislativo tiene un periodo de revisión. Todo proceso legislativo tiene instrumentos judiciales, legislativos, la acción de inconstitucionalidad, la controversia, el amparo. Hay varios procesos en marcha, en tiempo y forma para revisar esas reformas. Nada de que no se puede, claro que se puede. Y hay distintos instrumentos, pero lo gravísimo es que hay un grupo gobernante que se parece más bien a una mafia, que decide, no, mijito, yo soy el dueño del territorio, yo cumplo lo que yo quiero. Y la amenaza es, y encima no te me enfrentes porque te va peor. Esa es la moraleja del poder. Lo que estamos viendo con Claudia Sheinbaum es un abuso de poder. ¿Es un permiso para no cumplir la ley que nos dan a todos? A contentillo. El pueblo de México cada vez es más sabio. Por eso trato de darle los argumentos. Porque pero ¿por qué te das tú el derecho de hablar por el pueblo de México? A ver, ¿De dónde crees? El pueblo de México, a ver. Sí, hay que darle los argumentos jurídicos para que sepan en qué se basan lo que decimos. No hay un artículo constitucional que faculte. Dos, hay un artículo no hay un artículo que le quede facultades al juez de analizar las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso. Israel, eso es hay, falso. ¿El primero? Ahora, ¿Ese es? Claro. Azucena, Y hay otros un más. artículo que es el 128 de la Ley de Amparo, que dice que para que proceda la suspensión deben de cumplirse dos requisitos, que lo solicite el quejoso y el otro es que al otorgar la suspensión no se afecten disposiciones de orden público. La Constitución, por supuesto que son disposiciones de orden público y esta suspensión, repito, va en contra porque violenta los derechos de los... Yo quiero salir a votar el 1 de junio del año 2025 por jueces y esta suspensión me violenta mis derechos. ¿Y los derechos de los trabajadores? Y de los derechos de los que quieren participar. Todas las personas... Mira, cuando recibió el amparo, permíteme, cuando recibió el amparo la jueza, debió de haber llamado a todos los terceros interesados que son parte en el juicio de amparo, y esos terceros interesados, ¿quiénes son? Los que queremos votar y todos aquellos que quieren participar. No, pero cuando no te gusta algo, vas a un colegiado. ¿Cuál es tu pregunta, Emilio? A ver, cuando no te gusta una resolución de juez, ¿cómo la combates? Yo estoy diciendo lo que dice la ley, no estoy hablando de mi gusto, de lo que me gusta y no me gusta. Cuando no estás de acuerdo con una resolución, contesta la pregunta. Cuando no estás de acuerdo con la resolución de una jueza, ¿cómo la combates? ¿Quién resuelve? Un tribunal. ¿Quién considera que la decisión de la jueza es jurídica? Es ¿Quién? Absolutamente política. Lo resuelve, por supuesto, el Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial, en este caso en particular, es juez y parte. Y pero en todo el mundo mundial, en todo el mundo mundial. Regreso con el Poder Rubén Judicial Moreira. Volvemos. Mira, adelante, Rubén, nos habíamos quedado contigo. Dame chancita, ¿no? Dale. Sí, se pone funky. Sí, no, le sale. ¿Qué te digo? A ver, pero esto se agrava por otra cosa. La reforma al Poder Judicial. Y sí, estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Por unas leyes secundarias que son pues muy lamentables, muy defectuosas. Ahora mismo, no te pueden decir cómo sería la elección. Te digo en términos operativos. No hay alguien de Morena, ni uno, que te diga cuántos tipos de boletas vas a tener en la mesa directiva. Ni que te diga si van a tener representantes los candidatos, ni que te diga cómo van a votar en el extranjero, ni que te diga qué va a pasar con los que tienen presunción de inocencia y están en la cárcel, ni que te diga qué sucede cuando hay 2 tipos de elección o 3 tipos de elección, porque puedes tener las regulares, las del Poder Judicial local y las del Poder Judicial federal. No hay nadie que te lo diga. Esto es como irte de viaje sin saber a dónde vas. Ese es el tamaño de la torpeza de esta legislación. Como entrar a una cirugía y lo sin saber de qué te van a operar. Mira, de ese tamaño. ¿no? El grave problema es que empezando el gobierno... Ahora, se lo dejaron al INE, ¿no? Todo esto que Pero plantea. el INE, cuando va la señora Tadei a uno de estos foros, que no les hicieron caso, señala todo esto que iba a suceder y le dieron para adelante. O sea, mira, oyeron el ruido en el motor y en lugar de ver qué era, le subieron al radio y le aceleraron. Ese es el problema, el que empezando el gobierno, Claudia Sheinbaum nos dice que solo va a cumplir las cosas con las que esté de acuerdo. Ese es el peligrosísimo mensaje. Segundo, cuando hay diferencias, en cualquier democracia civilizada, no bananera como la que están queriendo instalar hoy, se combaten las resoluciones en los términos que establece la ley. Como nos decía la jueza. Como nos decía la jueza. Y tercero, el problema, y eso es una pedagogía que la gente que está escuchando tiene que asumir. El mensaje es las cosas se van a hacer, les guste o no les guste. Y, por ejemplo, todavía le dice a la señora Tadei del INE, no le haga caso al juez, viole la ley. ¿Quién tiene que determinar lo que sigue en el INE? ¿El tribunal, la Suprema Corte? Porque hay 2 instancias. El INE ha apelado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eso tendría que llevar, no solamente porque es una reforma constitucional, no solo electoral. Esa es mi duda, ¿es competencia con la del Suprema tribunal? También tiene competencia. Claro que tiene los dos. ¿El Tribunal Electoral? Sí, lo que es pasa que es que electoral. Lo que pasa es que Morena juega, ¿no? Cuando le conviene por un lado dices que es una reforma electoral y cuando tú dices, bueno, si es electoral, ahí te van las acciones de inconstitucionalidad de los partidos, te dicen, no,
esta es una reforma constitucional y saca a los partidos Claro, del bien. INE. Porque En los este caso la partidos- toman como electoral y va al tribunal. Claro, porque los partidos no pueden tener intervención durante la elección de jueces. No, no, Incluso pero son dos cosas distintas. se les prohíbe por la reforma que en el pero son- Consejo General tenga pero no, representantes. te estás yendo ya al La- tema práctico. No, es- espérame, te estás yendo al pero tema es- práctico, no. no, yo los El dejé hablar, tema yo los del- dejé hablar, el Rubén. tema- Nada más deja ¿qué que tú pueda. vas a dejar? Dale, dale. El tema, sí, no me digas eso. El tema, al final del día es, ¿eso es constitucional o es inconstitucional? Tan, tan. Nosotros pensamos que si no es electoral, bueno, pues la ruta de los jueces de distrito está ahí. ¿Quiénes son Claro. nosotros? Bueno, los partidos, por ejemplo. La oposición. La oposición. Mira, Si es electoral, bueno, pues ahí están las acciones que han interpuesto los mismos partidos. Pero resuélvanos. Es que- Pero estamos distrayendo el fondo de las cosas. Estamos discutiendo algo que ni siquiera Morena sabe cómo se va a hacer. El Estamos artículo empujando 103, un 105. capricho del expresidente de la República. Es lo que están el empujando. artículo 103, A ver, el artículo Israel. 103, el artículo 105 y el artículo 107 de la Constitución hablan de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, del amparo. En ninguna de las fracciones que ahí se establece contemplan la posibilidad de que reformas a la Constitución o adiciones a la misma sean sujetas a control de un juez. Eso no viene. Oye, Cualquiera ¿y lo puede por qué consultar. lo- y por qué lo solicitaron Permíteme, antes, Israel? yo les dejaba hablar. Dale, Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí, Azucena? Imagínate que la presidenta de la República, iniciando su gobierno, admitiera algo que es inconstitucional e ilegal, Pero ella que no es es. una acción, que obedeciera a una acción de una juez que además, hay que mencionarlo, fue suspendida desde el año, me parece, te doy ahorita los datos, pero ella ya fue sujeta a procedimientos disciplinarios por el Consejo de la Judicatura y el Consejo la suspendió prácticamente 2 años. Y por Bueno, pero no es la única. Sí, pero suspensión. esos son los antecedentes que tú te das tiene la cuenta de jueza lo que estás Nancy. haciendo, ¿no? Y O sea, entonces lo que contribuyes nosotros a la condición de riesgo de la jueza, ¿no? lo que nosotros decimos es, la presidenta no se puede someter a un acto inconstitucional porque ella prometió Pues un cumplir y hacer presidente- cumplir la a Constitución ver, y ese es actuar el de manera tema. leal, Un A ver, déjame presidente que- patriótica. puede dejar La de pregunta. atender una resolución del juez. A ver, una juez puede obligar Sí. a suspender Sí, los sí. efectos de una Sí. reforma constitucional aprobada por Sí, 1093 claro, legisladores, claro, una juez sí. en suspensión. Porque En- además en esos cualquier legisladores son Falso. legítimos. Cualquier abogado Israel, sabe, en Azucena, cualquier que la suspensión no puede país- tener efectos generales. Fue algo que ellos hicieron En de manera cualquier ilegal durante país, todo el Israel, sexenio. en cualquier país democrático. Dame el artículo y me quedo callado. No hay acuerdo con la resolución de un juez, vas a una segunda instancia. Nos costó años. Hay un principio básico que se llama igualdad ante la ley. Y lo que crees? ustedes están haciendo es que la ley solo aplica para ti y para tus cuates, porque para la oposición no. Emilio, para Marcelo Pérez, que como- lo mataron, tampoco. Emilio, Es decir, como doctor- ustedes creen. Como A doctor ver, que solo eres, aplica para ¿tú crees que el Poder Judicial está actuando con base en la ley? Por supuesto. Es evidente que no. Sí. Es evidente A que ver, el ¿por Poder qué- por Judicial... qué no? Porque está actuando de manera política, defendiendo sus intereses incluso en Pero, perjuicio a ver, del pueblo ¿quién, de México. ¿quién tendría que defender a los jueces? Déjame ponerlo así. Ya ellos tuvieron su oportunidad cuando se les dio la oportunidad a la propia Suprema Corte en el 21 de que hicieran las reformas que quisieran para hacer Pero esa un no es una- modelo. es una pelea política. Y ahora, no. La realidad es que Entonces, el pueblo de porque- México dijo, no es estamos cierto, en el pueblo contra no dijo del- eso. Cierto, Oye, claro no que dijo sí. eso. Tienen una mayoría Claro que sí. espuria en la Cámara. Y entonces, es espuria. A ver, esa mayoría. sí se votó por un proyecto que No, incluía claro, esto. Presidencia, claro pero que para el sí, Rubén, Congreso, claro Azucena. que sí. A ver, te doy Ah, los bueno, resultados. a ver. Sacaron Dale. 54% en la Cámara. Dale, Rubén. No, 54% de los votos para diputados, ¿sí o no? El 85% No, de los 54. distritos se ganaron, ¿sí o Esa no? es otra ¿Cuántos cosa. votos? No, los Sí. distritos A ver, son aguanten, los aguanten. votos. 54%, dale, Rubén, por favor. Mira, muy Aguanten. sencillo. 54% de los votos de los mexicanos fueron por un proyecto y 46% por el otro. Por en la Cámara de Sí, Diputados. con ese 54 se robaron el 75% de los Correcto. diputados. Mayoría Es muy espuria. distinto, muy distinto a hablar del número de escaños ganados o no ganados. Porque además ahí va un fraude a la ley. Pusieron candidatos en un partido y ganaban con votos de otros. Pero es muy sencillo. Si ellos son un gobierno responsable, deberían de ver que ese tipo de proyectos no tienen el respaldo de la gente. A ver, Y 54% por eso- es la votación. El Real. 85, No, la no, gente no. salió, es que le cambian ahí, pero No, a ver, le cambiamos cuando la nada. gente salió a votar a las urnas por un diputado federal, votó en el 85% por candidatos de Morena, No, PT y distrito, Verde. distrito. Están mintiendo. O sea, no, Es claro, Israel, sí, el no, ganaron 85%. Israel, 85, no hagas, no, de el veras, 85%. ten un No, poquito ver, de honestidad A ver, intelectual. déjenme preguntar. Ten un ¿Tú poquito de dices que honestidad ganaron el intelectual. 85% de Claro. los distritos? Así ¿De los es, 300? pero ¿No de es los cierto? votos, pero Eso no de sí los es votos. cierto, pero Ahí no está. de los No de los votos, votos. pero ¿Y no qué? de los votos. Pero El eso sistema refleja- electoral mexicano contempla dos modelos, Sí. distritos y pluris. Cuando eran oposición, se la pasaban peleando por la pluralidad y no los distritos. Pero ese Lo tema ya está increíble superado, es a ver, ya está escúchame, superado. no Pero está es que superado. claro No que seas sí, falaz y ten honestidad Oye, a ver, déjame intelectual. escuchar a Emilio. Ajá. O sea, lo que pasa es que ustedes, quien no vota por ustedes no cuenta. El 45% no votó por ustedes. El 40 millones de mexicanos y ahora resulta que les valen madres. No, ¿Cómo no. así, Israel? Para hacer una reforma constitucional A ver, tuvieron muy que bien. votar Déjame 1093 escuchar. legisladores. A ver, y ellos Rubén. llegaron Cuando por no hay millones de argumentos, votos. pues, se trata de interrumpir. Adelante. Y se trata de decir cosas que no son ciertas. Insisto en los resultados de la votación.
Nos están tratando de confundir con el número de distritos ganados. Es otra cosa. Y como Claro. dice Emilio, durante mucho tiempo, el PRD, hoy Morena, porque además eran los mismos en una buena parte, bueno, pues pedían que hubiera una representación proporcional pura. Ahora se van a este argumento falaz. Pura sería Pero- que tuviera el 54% de Sí. los diputados. Pero más déjame terminar. El 100% fuera plurinominal. Es que Eso vas, me vas, ponen vas. un cuate allá con... Pero y ya sonó desde hace No, rato. no, dale. pues es que todo el tiempo interrumpe, A ver, carnal. Dale, Rubén. pero estamos en esta discusión y podemos seguir, que se está empujando para que no volteemos a ver que el país se está desangrando, que tenemos grandes porciones de este territorio, que ya no gobierna nadie. Pues gran parte Nadie. por la impunidad, Rubén, por eso va ligada una cosa con la Y otra. gran parte por no de hacer las cosas. 9 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se acaba de referir justamente a esta suspensión de la jueza para que elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, esta publicación. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum porque me parece que hay cierto matiz. Todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. A ver, Rubén. Entonces, es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza. A ver, Rubén Moreira, adelante. Bueno, pues rápido. Si nos preguntan al Poder Legislativo, nosotros en la oposición vamos a decir que se suspenda todo esto que se está realizando y que se retire del Diario Oficial de la Federación la publicación. Vamos a ver qué dice la mayoría. Pero además la mayoría es claro que va siempre a acatar lo que dicen desde la Presidencia de la República. Y te voy a poner 3 ejemplos rápidos. Las reformas, estas secundarias que votamos hace poco, tienen errores garrafales. Hasta de fechas. Hasta de fechas. No, 2 artículos repetidos. O sea, díganme, ¿en qué congreso del mundo hacen tal cosa? Se les advierte, se les dice, van ustedes a votar 2 artículos repetidos. Y la instrucción que llegó es, sáquenlo a como dé lugar. Segundo ejemplo, al mismo tiempo que terminó la votación, el Diario Oficial subió la publicación. Al mismo tiempo, es cuestión de minutos. Y tercer ejemplo, lo que dicen los coordinadores parlamentarios de los 2 grupos legislativos de la mayoría, que van a estar respaldando, y los gobernadores a la presidenta. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que este es un error histórico y lo va a pagar México. Y no importa los argumentos que se lancen en contra, lo va a pagar México. Como está pagando el tema del COVID, cuando con unas estampitas, como si fuéramos un país de hechiceros, quisieron detener una pandemia. La pandemia. Lo estamos pagando porque abrazamos a los delincuentes. Yo hay cuando menos 10 estados en poder de los delincuentes. Y lo estamos pagando con una economía que no tiene crecimiento y con unas finanzas públicas que están por quebrar. Bien, pues muchas gracias, Rubén Moreira. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí me dejaron hablar. Ay, no, bueno, adelante. Gracias. Emilio Álvarez y Casa. Mira, yo creo que es muy grave que la presidenta se ponga en inicio de su gobierno en desacato. Si no le gusta, hay instancias. Si no le gusta la decisión de un juez, de un tribunal, de la Suprema, hay instancias. Este para camino que va a combatir. seguir. Ese no ¿Qué es el dice que le va camino a que preguntar al establece la ley. Congreso? Ese no es el camino que establece la ley. Me parece muy preocupante que se ponga en el terreno del desacato y advierto, si hay alguna otra resolución, por ejemplo la particular de la Suprema, que no les gusta, bienvenidos a un escenario inédito en México de ruptura constitucional. Ese escenario a nadie nos conviene. Es muy peligroso el camino que está siguiendo Claudia Sheinbaum. Tercero, lo que no se puede es cumplir la ley a contentillo. Podemos tener diferencias válidas, legítimas, hasta sanas, pero lo que no se puede, y es lo que estamos viendo de manera vergonzosa, Morena traiciona su historia. No tiene honestidad intelectual para decir las cosas como son y está en un ejercicio de abuso de poder que realmente está conduciendo a México a un régimen autoritario cada vez peor. Por eso es tan delicado no hacerle caso a un juez. Puede no gustarme, a mí muchas veces no me han gustado las resoluciones, pero entonces se cumplen. A la oposición nos piden acatar las resoluciones, que la sobrerepresentación, que en mi opinión es espuria. No, acátenlas. Y cuando a ellos les toca, no cumplo. Es gravísimo lo que está pasando, a Azucena. Gracias, Emilio. Adelante, Israel. Sí, la gobernabilidad, la certidumbre jurídica está en respetar la Constitución y los artículos que están establecidos por escrito, que son de conocimiento público.
La presidenta está haciendo eso, respetar la Constitución, lo que establecen las leyes. La jueza, que además fue, repito, sancionada en abril del 2021 por desempeño deficiente, incumplimiento de horario, nepotismo, acoso laboral, por 12 servidores públicos que trabajaban con ella, además de tener antecedentes en el 2016 de haber sido sometida a procedimientos, una sola juez pretende echar abajo un derecho humano que tienen millones de mexicanas y mexicanos de votar y ser votados el día 1 de junio de 2025. Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí al próximo lunes, que nos veamos en esta mesa. Espero. Gracias, Israel. Gracias a Susana Gracias, por la Emilio. oportunidad. Gracias, Rubén. Bueno amigos, me gustaría saber qué es lo que opinan sobre la información que acaban de ver. Recuerden que si gustan pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden dar su poderosísimo like y compartir para que esta información llegue a más personas. Recuerden que si les gustó esta información, los invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando sube un nuevo video. Recuerden que todos los links para acceder directamente a la información se los estaré dejando debajo en la descripción de este video, junto con los links de nuestras redes sociales por si gustan seguirnos. Eso ha sido todo por hoy, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.